Continuamos en el living, ya estamos con Andrea Tuana. Ella es integrante y directora de la ONG El Paso, que trabaja desde hace muchos años también temas vinculados con la violencia de género. Gracias por acompañarnos, Andrea, un gusto recibirte. Un gusto. Bueno, obviamente consternados con este caso, independientemente de lo que podemos llegar a hablar sobre los detalles que en realidad tampoco se están conociendo del todo, van circulando a partir también de las redes sociales y demás. Hablar de esta problemática, ¿no? Que también nos interpela como sociedad vinculado con estos vínculos tóxicos a tan temprana edad, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo primero es poder poner el foco donde corresponde, ¿no? A veces cuando suceden estas situaciones tan extremas, porque el femicidio es la forma más extrema de la violencia machista, podríamos decir, em, pero es importante no quedarnos mirando, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó? Y si tiene problemas psiquiátricos, si ella fue, si no fue, ¿no? Sino que me parece que lo que tenemos que mirar es, como sociedad, cuáles son esas concepciones que siguen estando muy introyectadas, muy fuertemente arraigadas y que no logramos cambiar. O sea, esto tiene que ver con las relaciones de desigualdad, no tiene que ver con problemas psiquiátricos o patológicos de la persona. Sin lugar a dudas, las personas reaccionan distinto también según sus componentes y su historia y su experiencia personal, y cada persona es singular. Pero lo que hay como base común es una serie de concepciones, de ideas que son históricas y que son muy viejas y que tienen que ver con eso, con una mirada de las relaciones entre género a partir de la desigualdad y de la discriminación. La idea de que eh, ser varón requiere una dosis de potencia, una dosis de virilidad, una dosis de poder, de que el ser varón en una sociedad machista implica que vos podés de alguna forma decirle a tu compañera lo que tiene que hacer o dejar de hacer, cómo se tiene que vestir, que te muestre los mensajes, decirle a quién le puede dar me gusta y a quién no. Entonces, tiene que ver con esas concepciones, ¿no? Esa es la base un poco de que luego genera estas expresiones extremas. Y ahí cumple un rol bien importante, bueno, los centros educativos, obviamente que las familias, pero hay que comprometerse a nivel social, ¿no? No es una única parte la que puede encontrar una solución definitiva a esto. Exacto, yo creo que acá estamos todas las personas involucradas, que eso es un tema que todavía falta tomar conciencia, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que ver yo con una situación así? Em, la comunidad, ni que hablar, pero yo creo que hay una responsabilidad mayor, que es la responsabilidad de quienes están al frente del país, ¿no? De quienes están en el gobierno, de ahora, el que va a venir y los que pasaron, ¿no? Ahí hay una responsabilidad de decir, bueno, acá tiene que haber una política pública, no es un tema privado, no es un tema de la intimidad o de esa familia que tiene X problema. Esto es un tema social y para evitar y para prevenir nuevos femicidios, nuevos abusos sexuales, nuevas situaciones de violencia, lo que tenemos que hacer son políticas públicas que sean políticas estatales y no del gobierno que llega y que los baje el gobierno que se va, que tengan recursos y que esas políticas, por ejemplo, tengan un enclave fuerte en las políticas educativas. O sea, hace años que venimos diciendo, muchos años que venimos diciendo, que si nosotros educamos a los chiquilines desde que ponen un pie en el preescolar y hasta que salen, todos los años, con estas concepciones respecto de los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación, las relaciones libres de violencia, el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Los gurises muchas veces reproducen esas imágenes de amor romántico, de que si te celas porque te quiere, de que juntos no necesitamos más nada. Todo eso hay una responsabilidad dentro de las políticas educativas y no se está haciendo y se podría haber hecho hace 20 años atrás, antes de que estos dos gurises nacieran, se podría haber empezado ya y seguramente muchas situaciones quizás no hubieran ocurrido, ¿no? Pero no hay un compromiso de eso. No, yo pensaba también en lo que son los núcleos cerrados, las familias, ¿no? Que muchas veces hablamos de lo que es la educación y el hecho de empezar a trabajar cuanto antes hace que las futuras generaciones ya vengan con sus mayores referentes, sus padres, sus allegados, algún amigo que pueda ser mayor de edad
incluso que él, pero que le pueda llegar a dar el ejemplo, ¿no? Que muchas veces cuando somos adolescentes, cuando somos más jóvenes, siempre tenemos referentes a quienes miramos, a quienes vemos, qué dicen, cómo lo dicen, cómo se paran ante esa misma situación. Y muchas veces esos núcleos en donde están desarrollándose, más allá de lo que pase en una escuela o en un centro educativo, no es lo que termina, o sea, no termina coincidiendo. Y ahí hay como todo algo que pasa por la cabeza del adolescente que es muy complicado también. Claro. Pasa eso, pasa también cuando vos querés justamente generar una educación libre de violencia, de respeto, una educación que digas, bueno, vos sos una persona y podés ser lo que quieras ser. Y mandás a tu hijo de 6 años a la escuela con los championes rosados que se eligió porque le gustaban. Que cuando llega a la escuela lo van a destrozar los demás compañeros, ¿no? Y así podemos pensar cuántas cosas que tiene que ser algo sistémico, no puede ser yo en mi familia, sino que también la comunidad tiene que poder responder de otra manera. Y por eso decimos que esto tiene que ser políticas de Estado, ¿no? Y que tienen que ser acciones transversales. Ahora, también tenemos que hablar de la respuesta que se da a nivel policial y a nivel judicial. Y ahora sí voy a volver a este caso y también al caso de Natalia Lagos, en donde hubo denuncias previas a que ocurrieran los femicidios. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una desprotección total? ¿Qué es lo que pasa en el sistema judicial? ¿Qué es lo que pasa a nivel policial que no se puede dar la contención y respuesta necesaria? Y bueno, lo que está pasando es que la respuesta se cae a pedazos y lo venimos diciendo ya hace unos cuantos años, ¿no? Que se han frenado las capacitaciones, la especialización de policías, de jueces, de fiscales, que los servicios están desbordados, que no alcanzan, que es necesario tener más servicios. Los jueces, por ejemplo, no saben valorar riesgos, algunos, ¿no? Quiero decir que también hay muchos jueces y juezas que se toman esto muy en serio y que van a estudiar y que piensan y que reflexionan y que buscan materiales, ¿no? Pero hay otros jueces que no, que se piensan que solo por el hecho de ser jueces y de estar en un juzgado ya saben lo que tienen que hacer. Y hay jueces que están actuando desde preconcepciones que no tienen ninguna base científica, como que las mujeres mienten, manipulan, usan la ley para sus propios beneficios, o que cuando va una mamá a denunciar un abuso sexual de un hijo o hija, en realidad es una mentira y que lo está haciendo para vengarse de ese progenitor. Entonces, claro, eso es una irresponsabilidad ¿de quién? De la Suprema Corte de Justicia, que tiene a esos jueces trabajando en un tema tan sensible, ¿no? Entonces, en el caso de Natalia Lagos, rompe los ojos, ¿no? Era una persona, el agresor, que tenía denuncias previas, había tenido tobillera, era ex policía, eso también le da, ¿no? Como otras ventajas, con manejos de armas. La había amenazado de muerte, ella pidió protección, tenía pidió miedo, tobillera, estaba acompañada porque tenía miedo. Aterrada, y la jueza no le puso tobillera. Vaya a saber por qué, ¿no? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza? Sí, bueno, ahí salió esa oración de los 180 días, tenían esa teoría por parte de la familia, una cosa que tampoco es así, en realidad. Claro, pero además la medida, en este caso, la medida de alejamiento no era, porque teníamos una persona transgresora, una persona que ya había reincidido. Y la fiscalía brilla por su ausencia también. Yo sé que están desbordados y eso también es un tema de presupuesto y de política de Estado, porque cuando vos no te interesa que la justicia funcione, haces eso, ¿no? Abrís una fiscalía y 1000 casos. ¿Qué fiscal y qué equipo fiscal puede barajar 1000 casos con seriedad de esta naturaleza? Porque quizás, bueno, que le robó la gallina, capaz, pero de esta naturaleza no. Entonces, la Fiscalía podría haber actuado, porque este señor era reincidente y había amenazado de muerte. Podría haberlo puesto preso preventivamente. Lo de Natalia es imperdonable al sistema, ¿no? Es imperdonable. Y en este caso, bueno, también había que la madre, obviamente muy indignada, lo ha dicho además a varios medios de comunicación, de que ella responsabiliza también un poco a la policía. También hubo algunas declaraciones por parte de Herode Ruiz, que es el jefe de policía de Maldonado, que, bueno, llamaron un poco la atención, ¿no? Vinculado con lo que él dijo, por un lado, que fue como un desliz, que era una chiquilina que estaba cuidada, pero hubo un desliz, entonces eso como que sonó un poco raro, además de ella darla
fallecida antes de encontrar el cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que ahí uno puede como especializar y formar y capacitar y tener sus mejores cuadros, pero hay un tema generacional también que no hay con qué darle, ¿no? Si uno mira un poco la distancia generacional de este jefe de policía es enorme y no lo justifico en lo más mínimo, digo que quizás para estos puestos hay que poner personas muy calificadas y que puedan tener otra concepción de las cosas, ¿no? Porque si no, seguimos reproduciendo esta idea de que se debe haber ido con el noviecito, ¿no? Ah, señora, vaya tranquila a su casa, que ella va a aparecer. No digo que fue este caso, pero en varios casos de desapariciones te contestan eso, ¿no? Y las madres desesperadas dicen, no, mi hija no es de hacer eso, Claro. búsquenla, no pierdan más tiempo, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, hay mucho para cambiar de la respuesta. Sí, además ahí me parece que tocas un punto bien importante y ya lo hemos hablado un montón de veces, de que, bueno, uno habla o ve que quizá en algunos aspectos generacionales tiene que ver eso, de que es más difícil esa deconstrucción, el hecho de poder mirar con otros ojos lo que sucede, pero cuando vemos a los adolescentes, a los jóvenes, uno dice, bueno, los chicos ya vienen con otra cabeza, vienen más cerrados, pero se dan este tipo de casos también, que vienen a contradecir ese argumento de lo que es generacional. Sí. Entonces también genera un poco de confusión. Un femicidio de 17 y otro de 29, porque Sí. en el caso de Sí, Natalia ya Lagos también ya era un han hombre habido. joven. Sí, Hoy sí, se recordaba sí, una sí. nota de la diaria cuando estábamos trabajando, que también hablaba de un chico de 17 años que había asesinado a su pareja de 18. Sí. Entonces estamos hablando de que, claro, hay un punto en el que sí es generacional, que se puede entender cierto tipo de argumentación, pero cuando uno dice, bueno, los chicos vienen diferentes y te pones a analizar la realidad, eso tampoco es tan así. Claro, porque, a ver, quizás hemos hecho una evolución muy grande desde que las mujeres no votábamos, ¿no? De Sí, ahí sí, claro. a hoy la evolución ha sido tremenda. Sí. Eh, Desde que era un atenuante sin lugar a- el tema pasional, ¿no? Que claro. El crimen pasional. El crimen Exactamente, Increíble. o que no existía la violación en el matrimonio. Hemos avanzado mucho y todas las generaciones han ido cambiando sus cabezas y avanzando. Ahora, los gurises de hoy, claro que son diferentes a como éramos nosotros y que tienen prácticas distintas y que hoy se ocupan de sus hijos, hacen las tareas domésticas, por dar un ejemplo concreto. sí. Ahora, hay nociones más profundas que esas nociones no han sido puestas en cuestión, porque son esas nociones que cuestan más porque no se hablan en la escuela, en casa menos, porque vienen, ¿no?, de padres y madres con concepciones antiguas. El otro día yo daba un taller y un chiquilín de 16 años, hablando del consentimiento sexual, estábamos hablando de eso, dijo, es que a mí nunca nadie me habló del consentimiento sexual, jamás me explicaron qué es esto del consentimiento sexual, ni mi padre, ni mi madre, ni mis amigos. Entonces, hay cosas que son mucho más profundas. El amor, ¿no? Cuando te enamorás, vos decís, bueno, cuídate de los embarazos, cuídense en la calle, pero realmente vos te sentás, ¿no?, a hablar con tus hijos e hijas de que el amor no es esto de que me enamoré y entonces contigo pan y cebolla y las concepciones de, ¿no?, si me celas porque me quiere. O sea, hay un montón de cosas que cuando los gurises empiezan a experimentar, quedan atrapados. Claro. Quedan atrapados en esas concepciones machistas del amor romántico que se siguen reproduciendo en todas las telenovelas, películas de Hollywood, lo mismo que la sexualidad, el porno machista es una educación sexual que es tremenda, ¿no?, porque es violenta. Entonces, bueno, hay mucho todavía que está muy metido adentro, que hace que pasen estas cosas, ¿no? Que los gurises vengan con cabezas cambiadas, pero que cuando empiezan a experimentar la vida quedan atrapados y reproducen muchas de estas Claro. cosas. El acompañamiento psicológico, pensábamos, ¿no? En este caso, para todos sus pares, tanto los de la víctima como el victimario, el acompañamiento psicológico en los centros educativos en general, qué tan importante que es, ¿no? La educación emocional, estos talleres que hoy lo hablamos más temprano con un integrante del CODICEN que dice que están activos, pero qué importante sería que se extendieran a todos, de, bueno, los noviazgos conflictivos o relaciones tóxicas. Es que todos los años varias organizaciones, instituciones estatales hacen una preciosa campaña de 50 días de reflexión Sí. sobre la violencia en el noviazgo. Todos los años se hace y se moviliza mucho,
Pero no es eso es una campaña puntual. Acá lo que necesitamos es una política pública. Es como la campaña del tabaco, no fumes que hace mal, a una política de Estado que logró que... Sí, no podés fumar en lugares cerrados. Exactamente. Claro. Y entonces es bien diferente como vos lo encares. Toda esa gente que está haciendo esta campaña preciosa, gente que le pone la camiseta y el amor. Pero acá lo que necesitamos es voluntad política, es poder del Estado, recursos económicos. para realmente transformar esta realidad. Ni que hablar la formación de personas que integran el Poder Judicial, la Fiscalía, para poder atender este tipo de situaciones, teniendo en cuenta de que si una persona denuncia, por algo también lo hace. Más allá de que hay ciertas personas que piensan que la ley de violencia basada en género también generó una serie de acontecimientos que pueden haber borroneado un poco lo que es. Sí, lo que pasa es que esa ley también tiene que implementarse con recursos, porque digo, está aprobada, pero en la ejecución hay cosas que todavía no se han podido hacer. Claro, y como todas las leches, echa la ley, echa la trampa, Claro. ¿no? Obviamente siempre van a haber abogados, defensores, piratas, que lo que quieren es decirle a la mujer, decir que es un violento, ¿no? O sea, esas cosas pueden pasar, pero son puntuales. La realidad es que el 80% de las mujeres uruguayas dice haber sufrido violencia basada en género. Entonces, vos, juez, tenés una responsabilidad. No podés actuar según lo que tu cabecita te dice. Ah, no, yo creo porque a mi prima le sacó al hijo a mi no sé qué, y yo creo que todas las mujeres son iguales. No, a ver, acá hay evidencia científica. Sí, sí. Y para eso vos tenés que actuar desde el saber y la especialización. Entonces no podemos tener personas que no sepan nada de esto y que actúen según sus buenos criterios. Sí, en este caso repasábamos hoy temprano que hubo 2 denuncias policiales en el cual estuvieron en juzgados, pero en las 2 ocasiones se resolvió que quedara en la órbita policial, hablando particularmente de este caso. Por tanto, hay una percepción de riesgo que lo mencionó la propia directora de Mujeres, Mónica Botero, en donde dijo que claramente hubo un error en cuanto a la percepción. Sí, claro, si fue así, ese detalle yo no lo tenía, pero claro, o sea, la policía no puede tomar esa definición. O sea, todo No lo tiene la que capacitación llega para hacerlo. no tiene la función. O sea, el policía es un auxiliar. Claro. Y el policía, todo lo que la ciudadanía lleva a la comisaría, que tiene, reviste, ¿no?, posibilidad de delito, lo tiene que comunicar. Luego el juez tomará las medidas que tome. También sabemos que hay jueces que son muy poco receptivos con los policías, ¿no? Y que le dicen, no me llamen por estas pavadas. O sea, hay de todo. Claro. Hay que cambiar mucho las cosas. Bueno, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Una jornada que creo que nos interpela a todos como integrantes de la sociedad, que, bueno, obviamente es muy doloroso, que llega a lo más extremo, que es el femicidio, en este caso de una chiquilina, casi una niña de 17 años, y es lo que como que nos genera mayor impotencia. Pero saliendo un poco de este caso, que de alguna forma también sirva como disparador para trabajar más en profundidad en temas que nuestra sociedad lo está pidiendo a gritos, ¿no? Que creo que está claro. Totalmente, y ojalá que se involucre la gente, ojalá que salgan padres, tíos, abuelos a pedirle al gobierno que está hoy, pero a los candidatos, porque ahora se acerca, ¿no? Claro. Todo un periodo, que les pregunten qué van a hacer con esto, ¿no? ¿Cómo van a proteger a nuestros hijos e hijas? Ojalá. Digo padres porque las mujeres hemos sido las que ya venimos tirando este carro hace muchos años. Y el trabajo desde los dos, claramente. Sin desde duda. hombres y de mujeres. Por supuesto. O de mujeres y de hombres. Es de todas las personas. Gracias por acompañarnos, Andrea. A ustedes.